Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos la palabra de tu Hijo. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo también: Vayan ustedes también a trabajar a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a todos los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: Esos que llegaron al último solamente trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero él les respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacerlo con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. En una ocasión, un sacerdote falleció y se fue al cielo. Y cuando estaba en el cielo, se percató de que Dios lo había puesto por allá en un rinconcito. Y luego se dio cuenta de que también llegó otra persona que Dios lo puso en la sección VIP, en la sección muy especial para los invitados especiales. Y entonces el sacerdote se sintió muy enojado y dijo: ahorita que vea a San Pedro le voy a reclamar. ¿Cómo se atreve San Pedro a ponerme aquí que fui sacerdote en este rinconcito? Y ya cuando pues San Pedro no pasaba, entonces pudo preguntarle al que estaba en la sección de VIP a lo lejos, ¿verdad? Oye, amigo, ¿y tú a qué te dedicabas cuando estabas en la tierra?
pues me dedicaba a taxista. Y entonces ya cuando llegó San Pedro, pues ya pudo preguntarle, ¿verdad? Y le dijo, oye San Pedro, a ver, explícame, le preguntó más bien. ¿Por qué es que a un taxista lo pones en una sección VIP y a mí que fui sacerdote me pones allá hasta el último rinconcito del cielo? Es que le dijo San Pedro, lo que pasa es de que ese taxista cuando trabajaba, hacía a la gente, cuando manejaba su taxi, hacía a la gente rezar. Y tú cuando predicabas los hacías dormir. Entonces, él merece estar en esa sección VIP, ¿verdad? Imagínense ustedes la parábola de hoy. Imagínense un alumno, un estudiante que se la pasa estudiando fuerte para el examen final y estudió muchas horas y llega el momento del examen y imagínense la alegría cuando el maestro le dice, Juanito, te sacaste un 10. Oh, qué alegría, ¿verdad? Pero esa alegría se desvanece cuando se da cuenta de que su compañero, que nada más estudió una sola hora, obtuvo también un 10. O imagínense ustedes aquel feligrés que ayudaba y que era líder y que hacía esto y hacía lo otro y estaba encargado de muchos ministerios y viene un sacerdote y el sacerdote decide darle la batuta a otro que acaba de llegar. Qué injusto, ¿verdad? Pensamos. Yo pienso que el Evangelio de hoy, la expresión que más me gusta del Evangelio de hoy, pues es precisamente la última, ¿verdad? La que más me gusta es la última. Acuérdense que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Esa expresión es bonita, pero al mismo tiempo nos hace temblar. Porque si por algún momento nosotros nos hemos sentido indignos o nos sentimos indignos o nos sentimos como los últimos, ¡hey! Es una buena noticia. Tú eres de los preferidos de Dios. Si te has sentido el último, si te has sentido que no sabes todo lo que debes de saber, si te has sentido que eres indigno, si te has sentido muchas veces que no mereces, si has sentido que no le cumples a Dios, que estás lejitos de Dios, alégrate, porque es una muy buena noticia. Esa frase es para ti. Pero también es una frase que nos debe de ponernos a temblar, porque si nos hemos sentido los meros, los primeros, los del mérito, los que tienen, digamos, más privilegios, entonces entristécete porque el Evangelio dice, vas a ser el último. Entonces, ¿cómo queremos sentirnos? ¿Cómo le pondremos a la parábola del día de hoy? Pues yo creo que oficialmente la parábola de los obreros de la viña, ¿verdad? Esa es la parábola clásica, los obreros de la viña. Pero si quieren, pues la parábola del dueño generoso, la parábola del amo generoso, del dueño extravagante, porque si un mensaje quiero que les quede claro el día de hoy, es el mensaje de que la generosidad de Dios va más allá de la justicia. Más allá de la justicia. Es más, Dios es justo, pero también Dios es absoluta e infinitamente generoso. Es más, les voy a decir, hay otra palabra. Dios es extravagante. ¿Quién es una persona extravagante? Ese término lo utilizamos mucho, ¿verdad? Extravagante. Ah, qué extravagante esa persona. La palabra extravagante viene de extra y vagante. Bueno, ¿y con eso qué? No, extra significa fuera y vagante significa vago. Ah, Dios es, oiga Padre, pues Dios es extravagante. Explíqueme eso. ¿Cómo es que dice que Dios es extravagante? O que la misericordia de Dios es extravagante, o que Dios es un ser extravagante. Literalmente, fuera del extra significa fuera y vagante significa vago. O sea, una persona que anda vagabundeando, que se sale fuera de los límites. O sea, a Dios nuestro Padre le gusta jugar al vagabundo que se sale fuera de los límites, que se sale fuera de los moldes, de los modelos de pensar de nosotros.
se sale de la línea, se sale de los conceptos tradicionales lógicos de nosotros. Porque para nosotros, si no todos trabajan las mismas horas, no a todos se les debe de pagar lo mismo. Para Dios no, es extravagante. Él se sale de nuestros parámetros. ¿Qué? ¿Me vas a tener envidia porque soy generoso? Yo hago lo que quiero con mi dinero. Entonces, bueno, qué bonito empieza todo diciendo el reino de los cielos se parece, ¿verdad? Siempre Jesús con sus parábolas tan bonitas. Se parece a un propietario que contrata a unos jornaleros para que vayan a trabajar a su viña, ¿verdad? Hasta ahí estamos muy bien. Yo creo que las tres frases contundentes del Evangelio de hoy, si nos fijamos en la primera lectura, el libro de Isaías, es que dice Dios, mis planes no son vuestros planes. Acuérdense bien, ¿verdad? Porque sus planes son bien limitados y los míos sus plazos son cortos plazos. Aunque ustedes digan largos plazos, para mí son infinitamente cortitos. Y mis plazos, dice Dios, son plazos eternos. Ustedes no entienden la pandemia, yo sí la entiendo. Necesitaba purificarlos. Ustedes no entienden el sufrimiento, yo sí lo entiendo. Necesitan pasar por un poquito de dolor para que aprendan a entender a lo mejor el dolor de este hombre colgado en una cruz. Mis planes no son vuestros planes. Y luego Filipenses en la segunda lectura dice, hermanos, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Qué bonita manera, ¿verdad? Yo creo que ese me gustaría que fuera el lema final de mi vida, ¿verdad? Como el epitafio, ponerlo ahí. For me life is Christ and death is gain. Para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Y luego el Evangelio de hoy, la frase contundente, lapidante, es que me vas a tener envidia porque soy generoso. Entonces Dios nos invita a reflexionar por medio de esta parábola de los obreros en la viña, a que su generosidad supera todo tipo de justicia, ¿verdad? Entonces, dicen los estudiosos, los que saben de la Biblia, ¿verdad? Los eruditos, que hay dos niveles de interpretación en este pasaje. Un poquito la intención original de Jesús, porque Jesús se dirigía a los fariseos, y luego ese matiz que le dio a la primera comunidad cristiana, que lo aplica un poquito también a nosotros. Y ya lo podemos aplicar a nosotros. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, gratuidad. Todo es gratuito y universalidad de la salvación. La salvación vino primero a los judíos y luego vino a nosotros. Nosotros somos los otros pueblos. Y entonces, haz de cuenta, si ustedes quieren, los judíos fueron los invitados, los primeros invitados, los de la mañanita, los de tempranito, los del amanecer. Y nosotros somos los de la tarde. Y si Dios a nosotros nos da lo mismo que les dio a los de aquellos siglos, so what? ¿Con eso qué? ¿Verdad? Dios es generoso. ¿O acaso nosotros, porque somos ya de esta última época en la que ya las iglesias están construidas, ya se murieron los mártires, ya dieron su testimonio tantas personas para que podamos tener la religión y podamos ejercer el culto libremente? ¿Cuál es nuestro mérito de nosotros? Porque ya todo estaba. Y sin embargo Dios, si nos quiere dar €1 o $1 o un denario, Él es el dueño de su propio dinero. Entonces veamos un poquito la palabra de Dios. Un propietario dice, contrata a varios jornaleros para ir a su viña, eso quedó muy clarito. Acordó que el pago del jornal iba a ser al final del día, un denario, les dijo que les iba a pagar al final del día. Y luego tenemos la protesta de los primeros que le dicen cómo es posible que a los últimos, a los que trabajaron, al final les diste lo mismo y nosotros que nos pasamos trabajando día y noche o bajo el sol, nos das exactamente lo mismo. Y luego viene la explicación al portavoz de los desalentados, de los descontentos, y que utiliza a Cristo muy bien esa oportunidad para decirles, ¿saben qué? Son una bola de envidiosos.
ustedes. Entonces, y viene la famosa frase, ¿no? Por eso, apréndanse bien, los últimos van a ser los primeros y los primeros van a ser los últimos. Fíjense, los tiempos son importantes, ¿verdad? Miren, el amanecer, así muy de madrugada, ¿verdad? Media mañana, en la liturgia de las horas decimos la hora tercia, mediodía, la hora sexta, media tarde, la hora nona en la liturgia de las horas, y al caer del sol. O sea, estamos hablando de 5 tiempos, ¿verdad? Como si fuera un banquete la vida en 5 entradas, 5 tiempos. ¿A ti cuándo te llamó Dios en tu vida? ¿Te llamó muy de mañanita? ¿Te llamó a media mañana cuando eras un adolescente? ¿Te llamó a mediodía? Yo diría que más o menos por allá en tu juventud. ¿Te llamó a media tarde, ya en tu madurez? ¿O te llamó al caer el sol? Fíjense, yo admiro mucho a los predicadores a quienes Dios llama al caer el sol. Son poderosos en su testimonio porque tienen muchísimo que contar. Te estremecen, hacen que tu corazón brinque cuando predican ellos, cuando dicen: yo anduve en esto, yo anduve en otro, Dios me libró, Dios me rescató, aquí estoy como un testimonio viviente de lo mucho que Dios hizo por mí. Uno de los fenómenos de la iglesia americana, y les confieso, ¿verdad? Aquí me voy a confesar públicamente que sentí un poquito como de envidia, ¿verdad? No puedo decir santa envidia, ¿verdad? Pero siempre decía, aquí en Estados Unidos hay muchos sacerdotes que entran al sacerdocio ya cuando tienen 40 años, 50 años, ya entran con sus carreras. ¿Dónde estuvieron cuando eran jóvenes? Yo empecé a los 18 años, tuve que dejar tantas cosas, tuve que dejar mi casa, mi familia, tuve que dejar novia, tuve que dejar tantas cosas que tenía porque yo quise predicar el evangelio. Y resulta que vienen ahora algunos aquí en Estados Unidos que ya vienen con su carrera, ya vivieron, ya hicieron lo que se les dio la gana y luego entran al seminario y a los 40 años dicen que quieren ser sacerdotes. Pero el tiempo me enseñó que muchos de ellos son excelentes sacerdotes porque ya son muy maduros. El fenómeno de la iglesia en Estados Unidos es tener muchísimos sacerdotes que son abogados, fotógrafos, actores, maestros, en fin, o sea, que han tenido muchas profesiones y que saben el testimonio tan bonito de esos sacerdotes, que a mí me llega a lo más profundo de mi corazón, es que lo tuvieron aparentemente todo y no se sintieron saciados. Había un abogado, que no voy a decir su nombre, pero un día contó su testimonio, decía: yo fui un abogado exitoso y me sentía tan vacío. Llegué a tener muchísimo dinero y me sentía tan vacío. Y un día sentí que Dios me llamaba al sacerdocio y que podía hacer algo diferente con mi vida. Y ahora gano muy poquito, pero soy la persona más feliz del planeta, decía. Y antes era abogado. San Ireneo decía que estos tiempos, amanecer, media mañana, mediodía, media tarde, al caer el sol, puede reflejar un poquito la historia de la salvación. Es decir, Adán fue en la mañanita y a lo mejor la gente del tiempo de Jesús fue como a media tarde y nosotros somos como que ya al caer del sol, ¿no? Pero también Orígenes decía que eso se puede aplicar a las vidas personales. Dios llama a los que desde chiquitos les inculcaron la religión y Dios llama a otros en su juventud y Dios llama a otros en su adolescencia, Dios llama a otros en la edad madura y Dios llama a otros al final de sus días. Dios llama en todos los momentos de nuestras vidas. Así es que la intención de esta lectura es proclamar la bondad gratuita de Dios que supera toda justicia, sin lesionarla. ¿Qué es lo más importante de esta parábola entonces? Porque tenemos al dueño, tenemos a los jornaleros, tenemos a la viña y tenemos el salario.
Y podríamos decir, bueno, está fácil de entender, el dueño es Dios, los jornaleros somos nosotros, la viña es el mundo y el salario es la vida eterna. ¿Qué es lo más importante? ¿Saben cuál es la palabra más clave aquí? Salario. Esa es la palabra clave en este pasaje. ¿Por qué? Un salario, un denario, un euro, un dólar, un peso, lo que ustedes quieran, pero uno para todos. Al final de la historia, un peso para todos, un dólar para todos. El obispo Weiserburger, no crean que van a ser 50 euros, un euro para todos. Aquella persona que a lo mejor ni vino a misa el día de hoy, aquella prostituta que está en la esquina, aquel borrachito que lleva muchos años, aquel que está ahorita en las drogas, aquel que vino a romper los cristales de aquí de la iglesia y que ya lo hizo 3 veces, si se arrepiente al final de sus días, aquí está tu denario. Y entonces, ¿qué va a hacer el obispo? ¿Qué le va a decir a Dios? Pero Señor, ¿cómo es posible que le des un denario a ese que fue a quebrar los cristales de la iglesia, y a mí que fui el obispo, que estudié en las mejores universidades del planeta, me das un denario también? ¿Qué le va a decir Dios? ¿Me vas a odiar vas a tener coraje contra mí por ser bondadoso? Yo hago lo que se me dé la gana. Es más, le va a decir, yo hago lo que se me da mi real y mesiánica gana con mi dinero, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos de sol a sol y tenemos una mentalidad utilitarista. Por eso nos cuesta trabajo entender la mentalidad de Dios, porque parece que Dios es injusto. Nosotros vemos el trabajo como una mercancía que se compra y que se vende, como por un salario. El amo entonces denuncia la envidia, y la envidia de esos hombres es la envidia tuya, la envidia mía, la envidia que yo sentí en algún momento de mi vida cuando veía que al seminario entran los que ya están muy grandes y que yo le he servido a Dios durante tantos años. Y yo decía, ¿cómo? Una de las cosas que me gustan mucho del grupo que tenemos aquí, de la confirmación, que es un grupo excelente. Tenemos un grupo de la confirmación de gente grande. Y eso es maravilloso, porque son gente que por alguna razón no se ha confirmado. Pero las historias que cuentan, si ustedes escucharan las historias que cuentan, me fascina escuchar esas confesiones de los que van a hacer su confirmación a los 35, a los 40, a los 50, a los 27, no porque les diga a ustedes o que esté bien que no manden a sus hijos a que se confirmen a la hora que establecida por la Iglesia Católica, pero si yo les contara todas esas historias, ahí el confesionario se convierte en un verdadero hospital de la misericordia, en donde a mí mismo algunos me han hecho llorar por sus testimonios. Y donde les he dicho la verdad, wow, me quedo sin palabras. Y muchas veces les he dicho, es más, no puedo ni hablar, te voy a dar la bendición, no puedo decirte nada. Ya nada más con lo que Dios ha hecho en tu vida, con eso tengo. A ver, déjame tocarte la cabeza. El amo denuncia la envidia, tu envidia, mi envidia, nuestra envidia. Si los hubiera pagado menos a los últimos, hubiera sido justo, sí, claro, según los criterios del mundo, según la mentalidad utilitarista, pero decidió ser bondadoso y no por eso fue un hombre injusto. El contexto de esa época es que en la época de Jesús había judíos y había gentiles o había paganos. Entonces Cristo utiliza ese contexto. O sea, ustedes judíos piensan que ustedes nada más y que los otros no. Déjenme contarles esta historia entonces.
¿verdad? Porque ¿quiénes eran los judíos? Los fariseos, los letrados, los maestros de la ley que se sentían con muchos privilegios, y por otro lado estaban los últimos, los paganos, los gentiles. ¿Se acuerdan? A lo mejor Pedro el apóstol, a lo mejor él fue de los que llegó muy de mañanita, porque desde el principio estuvo allí al pie del cañón. Pero Dimas, el buen ladrón, llegó al último. Y le bastaron 5 minutitos o 5 segunditos o no sé cuánto tiempo sería para robarse el corazón de Jesús y robarse la salvación. Si tienen por ahí un hijo o alguien en la familia que aparentemente no cree, recen por él. Dios tiene sus planes. ¿Quiénes llegaron al último? Los que llegan en la tarde y reciben el mismo salario pueden ser las prostitutas. ¿Se acuerdan de Magdalena? Ella llegó al último. ¿Se acuerdan de un hombre que se llamaba el buen samaritano? Él llegó al último. Fue de los que llegó al último. ¿Se acuerdan de alguien que en la Biblia se llama el hijo pródigo? Es de los que llegaron al último. ¿Se acuerdan de todos los conversos de San Agustín, de San Pablo, que perseguía a los cristianos, de las grandes conversiones que hemos tenido en la Iglesia Católica a lo largo de los siglos? Son personas que han llegado al último y reciben su denario. Los fariseos se sentían autosuficientes y profesaban la moral del mérito, la religión del contrato, la meritocracia. Y Dios les da una lección, les tapa la boca. Ellos pensaban que la salvación era una obligación de Dios por portarse bien. Y si nosotros creemos que la salvación es una obligación de Dios porque nos estamos portando bien, estamos muy mal, La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Es decir, no compramos la salvación, es un mérito de Dios. Así es que la moral de Dios no se tabula en términos contables, ¿verdad? Nosotros no debemos de crear derechos de antigüedad, ni el padre Billy, ni el obispo, ni el papa, ni nadie, ni derechos adquiridos, ni establecer monopolios. Debemos decir, como dice San Lucas, servi inutile sumus, quod debuire facere fecimus. ¿Saben qué quiere decir eso? Siervos inútiles somos, solamente hacemos lo que debemos. Hicimos gran mérito por ese desgaste de toda la semana y queremos que nos den un diploma por todo el esfuerzo de toda la semana. Por supuesto que no. Servi inutile sumus, quod debire facere fecimus. Señor, lo que nosotros hicimos comparado con lo que tú has hecho por nosotros es infinitamente pequeños. Bueno, voy a terminar contándoles una anécdota de que dice Fulton J. Sheen o Fulton J. Sheen, dice que cuando llegues al cielo te vas a encontrar con algunas sorpresas, te vas a encontrar con 3 sorpresas. La primera sorpresa, dice él, va a ser que vas a ponerte a ver alrededor y vas a ver gente que jamás te imaginaste que estaría allí. Ay, Dios mío, la prostituta, el drogadicto, el borracho, el ladrón. ¿Cómo es posible que estén aquí? Esa va a ser la primera sorpresa, dice Fulton J. Sheen. Y la segunda sorpresa dice, y vas a darte cuenta de que no hay gentes que tú estabas seguro que iban a estar ahí. Y vas a decir, ay, el cardenal, el diputado, el presidente, el dirigente, el líder, no está. ¿Y saben cuál va a ser la tercera sorpresa? ¿Cuál creen? Cuando lleguemos al cielo. La tercera sorpresa va a decir, ay, pero yo estoy aquí. Gracias, Señor, porque yo estoy aquí. ¿Eres de los de la primera hora o eres de los de la última hora?
Yo, sinceramente, el Dios en el que creo es un Dios que no es un fiscal de conductas o haciendas. Yo el Dios en el que creo es un Dios compasivo y misericordioso, que al final de la historia a todos nos va a dar un denario, sin importar qué tanto o qué mucho o qué poquito hicimos. Amén.